Te damos gloria, Señor. Diga, te damos gloria, te damos gracias. Dígalo, alábele, 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 te damos gracias. Te adoramos. Te adoramos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12 y versículo 2. Romanos capítulo 12, y versículo 2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se lo voy a desglosar y ahí se lo voy a interpretar el versículo. Primero dice, es lo que no debemos hacer. Digan, lo que no debo hacer y lo que sí debo hacer. Lo primero es que dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar es no se amolde, no se acomode. A este siglo es esta edad. Y está hablando del espíritu de esta edad. Hay un espíritu de esta edad. Pregúnteme, si no entiende, pregúnteme, pastor, ¿qué es esta edad? ¿Qué es este siglo? Pregúnteme. Es este último tiempo que estamos viviendo. Hay un espíritu de este último tiempo en que estamos viviendo. Ese es el espíritu de este siglo o de esta edad, de este tiempo. Es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Entonces dice, no se amolden ni se acomoden al espíritu de esta edad. Es el espíritu, para que lo entiendan mejor, es el espíritu del mundo y de las cosas mundanas y del pecado. Todo lo que hay en el mundo, el pecado y las cosas mundanas, detrás de eso hay un espíritu que se llama el espíritu del anticristo. Ahora, anticristo significa, porque es importante entender esto, ¿qué significa anticristo? Porque ahí es donde hay mucha confusión en el mundo y mucha confusión en los creyentes en la iglesia. Anti significa en contra de. Quiere decir que este espíritu va en contra de Cristo, va en contra de su palabra, en contra de Dios. Ese espíritu, estoy hablando de un espíritu de las tinieblas, va en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra de la palabra. Pero también anti significa en vez de. Es decir, que se hace pasar. El espíritu del anticristo, por un lado, se opone a todo lo que es de Dios, pero también se hace pasar como que Él es Dios. Y ahí está la confusión. Porque hay cosas que este espíritu las hace ver como que son de Dios. ¿Sí? Y la gente las reciben como que fueran de Dios. Tenemos que tener hoy ojos espirituales para ver, oídos espirituales para oír. Lo que el texto está diciendo, no se acomoden a ese espíritu, sino que tienen que ser transformados. Y la transformación
Todo cristiano tiene que ser transformado. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? No, pero quiero que se despierten hoy. El clima está rico. Porque en la caída, en el pecado de Adán y Eva, todos caímos. Y esa caída nos desconectó de Dios. El pecado nos traspasó a todos. Y nos desconectamos de Dios. Entonces, el ser humano necesita volver a conectar con Dios. Y nosotros no somos la excepción. Entonces, el Espíritu Santo está diciendo a los cristianos en esta palabra lo que necesitamos nosotros. El Espíritu Santo dentro de nosotros trata de hacer una transformación. Lo que el Espíritu Santo necesita hacer, lo que el Espíritu Santo intenta lograr, escúchenme bien, hermano. Lo que el Espíritu Santo intenta lograr en cada uno de los creyentes, tóquese, de nosotros, tóquese. Cada uno de nosotros, el Espíritu Santo que mora en usted, que le fue dado cuando recibió a Cristo, intenta lograr dentro de nuestras vidas una transformación. Mueva sus manos y denle gloria a Dios. Diga gracias, Padre. Pero para lograr esa transformación, dice el texto que es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Mi tema hoy es la renovación de la mente. La renovación de la mente. Por un lado, el Espíritu Santo intenta lograr en cada uno de los hijos de Dios una transformación, lo cual significa metamorfosis. Es la palabra del griego para transformación, una metamorfosis, lo cual es una metamorfosis. Usted sabe que la metamorfosis de la mariposa que nos enseñaron lleva unos procesos. Entonces la transformación del cristiano, del creyente, no ocurre de la noche a la mañana, sino que la transformación ocurre mediante procesos continuos de cambio. El cristiano no está cambiando constantemente, su manera de pensar no está siendo transformado. Acuérdese que hay un espíritu del anticristo que se opone a esa transformación. Pero usted tiene que entender, digan conmigo, yo necesito ser transformado. Usted tiene que entender eso de entrada. Yo necesito ser transformado. ¿Cuántos creen que son buenos aquí? Pues la Biblia dice otra cosa. Si vosotros siendo malos, dice, lo dijo Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vosotros. Hermanos, tenemos que entender, sí, el ser humano es una combinación de dos cosas. El ser humano tiene una naturaleza buena y una naturaleza mala. Nunca se le ha salido lo malo a usted. Solo al pastor Víctor se le sale. Nunca se... Hermano, tenemos que entender que estamos en un proceso continuo de transformación. Nosotros no somos un producto terminado, estamos en proceso. Hay una transformación, hay una metamorfosis que se tiene que realizar en cada uno de nosotros. El problema es cuando el cristiano cree que está bien. ¿Me está entendiendo? No estamos bien, hermano. ¿Cuántos creen que no están bien? Anda bien, porque entonces hay esperanza de que Dios lo cambie. Pero si usted cree que está bien, usted no necesita nada. Dice el texto que la metamorfosis, acuérdese que la metamorfosis, ¿cómo era? Primero la mariposa es una oruga, un gusanito, una oruga, empieza a echar alitas, ¿sí? Y después vuela. Son procesos, lo mismo. Por eso se usó esa palabra para transformación. Y
Y dice el texto que esta transformación ocurre mediante la renovación de la mente. Tenemos que estar renovando la mente continuamente. Los procesos de Dios son para que renovemos nuestra manera de pensar. Es decir, para que se operen cambios en nuestra vida. Yo les pregunto, para ver un examen de cuando usted era mundano, ahora ahora que está en Cristo, ¿han habido cambios? ¿Han habido o no? ¿Es la misma persona de antes? No, ¿verdad? ¿Y faltarán más cambios? Sí, faltan cambios. Entonces tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Y aquí viene lo que vamos a aprender hoy. Porque si no renovamos la manera de pensar, no habrá transformación. Y si no hay transformación, dice el texto, no vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe que hay muchos cristianos que andan preguntando cuál es la voluntad de Dios? Muevan su mano. Cuando usted conoce la voluntad de Dios y la hace, usted ha crecido espiritualmente. Cuando usted conoce la voluntad de Dios para su vida y la hace, usted ha madurado, está madurando espiritualmente, va por buen camino. Pero cuando usted no conoce la voluntad de Dios, o mucho peor, cuando usted va en contra de la voluntad de Dios, usted anda como dicen, anda perdido por la banda, anda extravi. ¿Sí o no? Entonces, entendió el texto. El Espíritu Santo de Dios intenta en cada creyente. No lo puede hacer a la fuerza porque tenemos voluntad propia, que Dios respeta. Tiene que ser voluntario. Pero Él intenta hacer una transformación porque la necesitamos. Porque la caída nos dañó, nos afectó. Nos afectó en el espíritu, en el alma y en el cuerpo y en la mente. Nos afectó el pecado. Y estamos en esa transformación, en ese proceso de transformación. Y dice el texto que se opera mediante la renovación de nuestra mente. En Efesios se habla de renovar el espíritu de nuestra mente. Digan todo, nuestra mente tiene un espíritu. Entonces necesitamos comenzar a pensar de manera espiritual. ¿Sí o no, hermano? Necesitamos comenzar a pensar de manera espiritual para no seguir pensando de manera carnal. Estamos, ¿no, hermano? ¿Y cómo nosotros podemos pensar espiritualmente? Cuando pensamos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo se opera la renovación de la mente? ¿Con qué renuevo mi mente? Con la palabra de Dios. ¿Sí o no? Cuando leo la palabra de Dios tiene un efecto renovador. La palabra de Dios tiene un efecto sanador. ¿Sí o no? Tiene que entender que la palabra de Dios tiene un efecto purificador. Nos purifica, nos lava, nos limpia. El Salmo dice que la palabra de Dios es limpia, purificada 7 veces en horno de tierra, en horno de fuego. La palabra de Dios es la que renueva nuestra manera de pensar. La palabra de Dios nos sana, nos libera. La palabra de Dios, hermanos. Hay un estudio que se hizo de la palabra de Dios. El efecto que produce la lectura de la palabra en los seres humanos. Se la voy a traer otro día porque son como 5 minutos para explicarla y no tengo ese tiempo, pero la puse ahí donde tenemos
en el WhatsApp en Iglesia Jesús Mi Roca. Yo pongo cosas en Iglesia Jesús Mi Roca y pongo cosas en Hombres Valientes, que son dos, porque me parecen importantísimas, pero no las han leído. Aquí un poquito, para los que no vieron eso. Dice el estudio científico, los científicos mundanos encontraron que la lectura de la palabra un día a la semana no hace ningún efecto en el cerebro. 2 días, la lectura de la palabra 2 días a la semana no hace ningún efecto. Pero 4 días, leer la Biblia 4 veces a la semana comienza a hacer un efecto en el cerebro del ser humano. Al grado que dice que ese efecto se convierte en un 60% de poder para vencer la inmoralidad. Se produce un efecto de disposición a obedecer a Dios. Dice que se produce un 200% a compartir el evangelio con otros. Dice que un 40% da la capacidad de vencer la ira, y etcétera, etcétera. Véanlo ahí. Otro día se los traigo con... Sí. Bien. ¿Qué cosas? Porque acuérdense que hay un espíritu que se opone. Aquí viene entonces la pregunta. ¿Qué cosas afectan nuestra manera de pensar? Hay cosas que afectan la manera de pensar. Mire Proverbios 23:7. 23:7 dice que así como es el hombre en su pensamiento, así es él. ¿Cuál es su pensamiento? Como el pensamiento en el corazón del hombre, sí es él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es decir, el hombre es lo que piensa. Dice ese texto. Mueva sus manos. ¿Qué es el hombre? Lo que piensa. Si usted piensa que usted es pobre, ¿qué es usted? Si usted piensa que usted no puede, si usted piensa que a usted nadie lo quiere, paran, pam, pam. Pero si usted piensa que es próspero, que es bendecido de Dios, eso es lo que la Biblia dice. Dice que Dios ya nos bendijo. ¿Cuántos creen que Dios ya nos bendijo? Efesios 1:3. Dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo debe pensar usted? Que Dios ya lo bendijo. Pero mire que a los cristianos hay que estarles diciendo, cada vez que tienen un problema, cada vez que tienen una lucha, hay que estarles diciendo, es que Dios te va a bendecir, hermano. No es que ya te bendijo, no es que te va a bendecir. Y si usted cree que todo lo puede en Cristo, ¿qué va a pasar? Dígalo pues, todo lo puedo en Cristo que mi Dios pues suplirá. A mí nadie me quiere, dice, pero entonces yo le digo a usted, Jehová es tu pastor, nada te faltará, hermano y hermana, ¿sí o no? Ve la manera de pensar. Entonces hay cosas que afectan nuestra manera de pensar. Número 1, le voy a hablar. Tal vez pueda hablarle de 2, pero si solo logro hablarle de esta es la peor. Es la más seria. Esta manera de pensar que le voy a enseñar hoy es la que ha llevado a millones al infierno. ¿Y por qué nos va a hablar de eso, pastor? Para librarlos precisamente del infierno. ¿Sí o no? No lo creen, pero vean.
Mateo 15 del 1 al 9. Mateo 15 del 1 al 9. Espíritu Santo, ayúdame, porque aquí necesito la ayuda. Y necesito que el Espíritu Santo nos revele la palabra. Mira su Biblia. ¿Cómo dice el título de su Biblia? ¿Cómo dice el título en las Biblias Reina Valera? ¿Quiénes tienen Reina Valera? ¿Qué dice ahí el título de ese pasaje? Arriba, Mateo 15. No han llegado. Dice lo que contamina al hombre. ¿No dice así en la Biblia de ustedes? ¿Sí dice? Lo que contamina al hombre. ¿Sí o no? ¿verdad? De eso se nos va a hablar. ¿Ah? La impureza de adentro. Imagínense también la impureza de adentro. Esa está buena. La impureza. La pureza interior. Ok. ¿Sí? Quiere decir que es una contaminación espiritual, porque es interior. ¿Sí? Es una contaminación espiritual de la que nos va a hablar Jesús. Dice, 15:1 hasta el 9 leemos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, en forma de pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Verso 3, respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios, vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, miren lo que Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es el mandamiento de Dios. Pero vosotros, ellos, los escribas y fariseos, decían, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, si habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué les dijo el 7? ¿Cómo les dijo? Hipócritas. ¿Y cómo se creían ellos? Creían buenos, ¿va? Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Le explico. Los fariseos y escribas tenían la Torá, digan todos, la Torá es la ley, es el Antiguo Testamento, el que usted tiene ahí. En ese Antiguo Testamento que usted tiene en la mano, 613 mandamientos de Dios, 613 mandamientos. Pero ellos, los fariseos, a esos 613 mandamientos, de cada mandamiento, le agregaron cosas como esta de no lavarse las manos. Hay que lavarse las manos antes de comer. Pero lo hicieron como doctrina. Es decir, ellos agregaron a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, le agregaron un montón de cosas que llamaron ellos ahí la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos. Al grado que todas esas tradiciones que tenía que ver con los lavamientos de las manos, lavamientos de los platos, las vestiduras, la forma de orar, la forma de ayunar, la forma de dar diezmos, todo eso ellos lo practicaban, pero lo practicaban desde la tradición de los ancianos.
La tradición de los ancianos vino a ser para ellos mayor que los mandamientos de Dios. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, ¿qué cosas afectan nuestra manera de pensar? ¿Qué cosas afectan nuestra manera de pensar? Las tradiciones. Las tradiciones. Ellos inventaron sobre la palabra de Dios todas estas tradiciones. Se llamaban la tradición de los ancianos, que pasó de generación en generación. Una de las que menciona Jesús le menciona una ahí. Los ancianos habían inventado una cuestión que se llamaba Corbán. Ahí en el libro de Marcos, el mismo pasaje, dice, es Corbán todo lo que yo te pudiera ayudar, le decían a los padres. Le decían ellos a sus padres, no te puedo ayudar. Entonces invalidaban el mandamiento de honrar a los padres. ¿Sabe qué es la honra a los padres? Darles dinero y respeto. Entonces ellos no honraban a los padres porque es Corbán. Lo que aquí se tradujo es mi ofrenda a Dios. Pues tenían esta tradición que Jesús las menciona. Ellos consagraban sus bienes como ofrenda a Dios. Eso lo inventaron los religiosos de ese tiempo. Todos sus bienes los consagraban como ofrenda a Dios y entonces ya no tenían para honrar a los padres. De que la tradición se hizo mayor que el mandamiento. Entonces por ahí van las tradiciones. Y las tradiciones se van pasando de generación en generación. Aquí Jesús dice que por la tradición ustedes han quebrantado el mandamiento. ¿Sí o no? ¿Verdad? Dice también, han invalidado el mandamiento por su tradición. Entonces, estamos hablando que las enseñaban la tradición, dice, como doctrina de hombres. ¿Me sigue? Doctrina de hombres por encima de la palabra de Dios. Esas son las tradiciones. Los fariseos hicieron de la palabra de Dios una tradición. Y la tradición se les volvió religión. ¿Está entendiendo? La religión de ellos estaba basada en tradiciones. Ellos tenían la responsabilidad delante de Dios de conocer la ley, conocer la palabra y enseñar la palabra. Pero en vez de conocer la palabra y poner por obra la palabra para poder enseñarla a la gente, ellos le pusieron tradiciones encima, hicieron más fuertes y más valiosas las tradiciones que la palabra de Dios, y entonces su servicio a Dios, su relación con Dios se convirtió en una religión de tradiciones, ¿sí o no? ¿Me están entendiendo? Yo creo que solo les voy a dar porque es que este es el más terrible. Este es el más terrible. Le defino lo que es una tradición del diccionario bíblico. Aquí va para que entienda. Una tradición es la existencia de un hecho Una tradición es la existencia de un hecho común en las sociedades de los hombres, en las sociedades humanas. En todas las sociedades y hechos, existen hechos que se vuelven tradición, ¿verdad? Como ser, ¿qué se vuelven tradiciones? Ideas, costumbres, ¿está agarrando? Noticias,
se vuelven una tradición. Ideas, costumbres, noticias, doctrinas, ritos, argumentos, pensamientos, hechos antiguos, se vuelven una tradición. ¿Como cuáles? Por ejemplo, adorar al santo patrono de los pueblos. ¿Qué es? ¿Una qué? Comer nacatamales en torrejas. Y si no tengo nacatamales y torrejas me aflijo. Sé que la tradición me está matando. ¿Sí o no? Entonces, estas tradiciones son hechos antiguos que practicaron nuestros antepasados y que han ido pasando de generación en generación, ¿sí o no? Estas tradiciones aseguran su continuidad espiritual de una generación a otra. O sea, para que las tradiciones se mantengan, aseguran su continuidad espiritual de una generación a otra. Entonces, hay algo espiritual. Y aquí está el problema. En las tradiciones hay algo espiritual que viene a sustituir la palabra de Dios. ¿Estamos? Para ellos las tradiciones de los ancianos era espiritual, porque las practicaban y las enseñaban por encima de los mandamientos de Dios. Quiero ir aterrizando en esto. Sus tradiciones les daba a ellos el derecho, según ellos, de quebrantar e invalidar la palabra de Dios. O sea, sus tradiciones eran más fuertes. Estamos hablando de un hecho espiritual. Es decir, el criterio del hombre estaba por encima del criterio de Dios. Por un lado, aquí estaban las tradiciones de los ancianos y aquí los mandamientos. ¿Dónde tenían dónde estaba la prioridad para ellos? En la tradición, por encima de los mandamientos de Dios. Por encima de la palabra de Dios, ellos pusieron sus tradiciones, lo cual es poner el criterio humano, el criterio de los hombres, ponerlo por encima del criterio de Dios. Es decir, lo que dice que enseñaban como doctrina, aquí al final dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Al mandamiento de Dios le pusieron encima mandamientos de hombres que lo enseñaban como doctrinas. Eso es una tradición. Entonces lleva un componente espiritual. Quiero que me agarre. Detrás de toda tradición hay algo espiritual que lo está promoviendo, invalidar la palabra de Dios y trasladarla de una generación a otra. ¿Me está entendiendo? ¿Ven el hecho espiritual? ¿No lo ven? Aquí se lo voy a enseñar. Váyanse a Lucas 18. Todavía no lo ven, no importa. Hasta que lo miren. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos,
¿En qué confiaban? Estos eran los fariseos y los escribas, los mismos. A unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea que su justicia estaba basada en ellos mismos. Ellos no se creían pecadores. Su justicia no estaba dada en el arrepentimiento de un pecador que recibe la gracia de Jesús. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Qué tremendo. O sea que eran orgullosos, ¿verdad? De sí mismos, orgullosos de su religión. Oiga, siempre el que es orgulloso de su religión va a menospreciar a los demás, es decir, ignorar a los demás, rechazar a los demás, repudiar a los demás. Esos eran los fariseos. Nadie era como ellos. ¿Está entendiendo? Entonces dice que les dijo en una parábola. Jesús toma una parábola para enseñarles y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres. Siempre que la Biblia habla de 2, está hablando de dos perspectivas diferentes. ¿Sí? 2 creencias diferentes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Los fariseos eran los religiosos, confiaban en sí mismos como justos. El publicano era un pecador, era gente rechazada, porque era cobrador de impuestos. Trabajaba para los romanos, trabajaba para el enemigo y le cobraba impuestos a los de su nación. Entonces eran rechazados, nadie los quería. Pero los publicanos sabían, yo soy pecador. ¿Sí o no? Es como que un borracho de la calle va. Yo estoy perdido, pastor. No pierda su tiempo conmigo, me han dicho a mí. Reconoce que son pecadores. Pero le he hablado a unos creyentes, le he hablado a algunos, me he encontrado a muchos creyentes que los conocí hace tiempo y me los vuelvo a encontrar y mi pregunta siempre es, hola, pastor Víctor. Hasta me dice, ¿qué tal? ¿Y usted dónde se congrega? No, pastor, no me estoy congregando ahorita, pastor, pero siempre oro, pastor. Yo estoy bien con Dios, pastor. Esa es la tónica. Ese es el común denominador de un montón de gente que dejó de congregarse. Y cuando usted le pregunta, ¿y dónde se congrega? No, pastor, no me congrego, pero yo, mira que sigo siendo bueno, pastor. Mira que, pastor, yo oro, pastor. Veo en la televisión unos predican. O sea, ellos no aceptan que están descarriados, hermano. ¿Sí o no? Tienen 10 y 20 años de no asomarse a una iglesia. Ellos aseguran que están bien con Dios. ¿Me está entendiendo? Agarra. Ellos andan en el evangelio según ellos. En el evangelio según San Yo. ¿Ha escuchado ese evangelio? ¿Ha conocido ese evangelio? El evangelio según San Yo. Lo que él piensa. Y usted no lo saca de allí, ¿verdad? ¿Verdad que encontramos? Le digo, déjeme decirle unas cuantas. No le diga nada. ¿Para qué le va a decir? ¿Para qué? Déjeme traspasarlo. Es que a mí me gusta. A mí me encanta. Con la palabra, ¿verdad? Y con respeto. Ahí andaba yo en un mall con mi hijo, salimos, después que lo voy a traer trabajo, 4:30 de la tarde.
Se sienta ahí a tomar un fresco. Y entonces, espérame aquí, le digo a mi hijo, voy al supermercado a hacer un... Pero cuando yo entré al supermercado, yo miro de espalda a uno que fue compañero de trabajo en la tribuna. No éramos amigos porque él trabajaba con los periodistas y yo con los vendedores. O sea, son diferentes secciones, ¿verdad? Pero nos conocemos. Entonces yo digo, a este man no le quiero hablar. Entonces me voy, que no me mire, porque si me mira. Pero cuando yo vengo saliendo, a mí se me ha olvidado el man. Y me mira. Ah, ¿qué tal? Me dice, bueno, ni se acuerda de mi nombre. ¿Qué tal? Y hablan así gritados porque son gente que es bien altiva. Porque se creen. Y ¿qué ha habido? Y está sentado ahí comiéndose un helado. Jala una silla, me dice. Jala una silla y yo me siento. Y empieza a hablar de grandeza. ¿Va? Tengo 3 casas, mis hijos tienen 10 carreras, ahora están... O sea, ellos escuchan. Y el problema es cuando me dice, ¿y a qué te dedicas ahora? Me dice. Y ahí es todo el problema. ¿Para qué me preguntó eso? Soy pastor, le digo. Ah, ya la hiciste, me dice. Ahora agarrás billete, me dice. Te metiste a lo mejor, me dice. Y qué fácil vas a agarrar el billete, me dice. Sí, no, le digo yo. No me dejó hablar. Yo le digo, sí y no, le iba a explicar, ¿va? Le iba a explicar. No, me dice, yo a los pastores, los curas, los sacerdotes, yo no creo en ellos, que no, es que todos se roban el pisto, que no. Y se regó, ¿va? Entonces me dejó hablar a mí. Y entonces, tal vez vos seas de sección, me dice. No, le digo, déjame que te explique. No me dejó, entonces le digo, solo te voy a decir una cosa, porque ya me voy, me está esperando mi hijo, Leo, ya me voy, no tengo tiempo. Mira, Leo, sí, me dice, porque me dice, yo no necesito pastores, ni sacerdotes, ni de iglesia, no necesito nada. Yo en mi casa, ahí le doy gracias al colochón, dice. Y entonces le digo yo, mira, le digo, y así a mi manera, dice, yo estoy con Dios. Le digo, es que no es a tu manera, es a la manera de Dios, le digo. ¿Cómo así? Me dice. Que no puede ser a tu manera, tiene que ser a la manera de Dios, le digo yo. ¿Y cómo así? Me dice. Que si querés ir al cielo, tenés que nacer de nuevo, le digo. ¿Cómo? Me dice, ¿me querés convencer? Me dice. No, no te quiero convencer, le digo. ¿Pero cómo es eso de nacer de nuevo? Me dice. Se necesita mucho tiempo y no tengo tiempo ahorita. Nos vemos otro día, le digo. Lo dejé traspasado, hermano. Le clavé la espada donde más duele. ¿Por qué? Si querés ir al cielo, o sea, eso a él lo tenés que nacer. ¿Y cómo es nacer de nuevo? ¿Ve cómo está la gente? Según ellos están bien. Y así son un montón de cristianos, como los fariseos. Siga leyendo. Estos 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Es decir, uno se creía que estaba bien con Dios, el otro dijo, no, yo soy pecador. Sí. Entonces, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera. Mire cómo oraba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire cómo tenía el concepto. No soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano que está ahí. O sea, él tenía una autojusticia. Él se justificaba a sí mismo. Y nadie se puede justificar a sí mismo si no es que reconoce que es un pecador
y se acerca a Dios humillado, pidiendo perdón, avergonzado por su pecado, para poder alcanzar la gracia y el favor de Dios. De otra manera no hay justicia, no hay justificación. Nadie puede imponer su propia justicia. Y dice, agrega a él, no soy como esos hombres pecadores. Y dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Era tradición también. Los fariseos tenían como tradición ayunar los lunes y los jueves 2 veces por semana. Y ellos se sentían orgullosos de eso. Daban diezmos de todo. Pero el problema es que, ¿para qué es el ayuno? ¿Para qué es el ayuno? Es como ustedes no ayunan, entonces no saben para qué. Está bacaneado eso de que me preguntan, ¿para qué el ayuno? No sé, pastor, porque yo nunca ayuno, pastor. Mire, cuando usted ayuna, que deja, es para humillarse, para bajarse. El ayuno es para humillarse, para bajarse. El ayuno es para hacer morir toda impiedad de nosotros. ¿Sí o no? Para eso es el ayuno. El ayuno es para conectar con Dios. ¿Sí o no? Es para humillarse, digamos. El dar diezmos, ¿para qué es? Para reconocer que todo procede de Dios y yo le adoro a Él con mis diezmos. Entonces, eso me conecta con Dios. El ayuno me conecta con Dios. El dar diezmos de todo me conecta con Dios. El dar diezmos me conecta en adoración a Dios. El ayunar me conecta con Dios en que voy a aprender humildad. ¿Estamos? Pero ellos lo practicaban como tradición. No los conectaba con Dios. ¿Me está entendiendo? Mueva su mano. Sino que los hacía más orgullosos. ¿Entiéndelo? Estoy orgulloso de que ayuno. Estoy orgulloso de que diezmo. Estoy orgulloso porque yo oro. Todavía no le han agarrado a esto, ¿va? El punto es, hermano, voy a entrar de lleno al punto. El punto es que ellos cayeron en un espíritu que los hizo poner las tradiciones de los hombres, cosas de hombres, las elevaron a mandamientos. Jesús dice, mandamientos de hombres, tradiciones y cosas de los hombres. No era palabra de Dios. La elevaron a mandamientos como que fueran de Dios. Y aún más, quebrantando el mandamiento, invalidando la palabra de Dios, las tradiciones las pusieron por encima de la palabra de Dios. Mira otro pasaje, Mateo 5:20. Y aquí viene el problema. Mateo 5:20. Lo voy a leer desde el 17. Léalo en su Biblia desde el 17. También me lo pongo desde el 17. Mateo 5:17. No, dijo Jesús, aquí está Jesús. Jesús y la ley. Jesús y la palabra de Dios. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Qué es abrogar? Quitarla. ¿Verdad? Cancelarla. No, Él no vino a cancelar la ley. O los profetas. Él no vino a cancelar el Antiguo Testamento.
He escuchado gente que dice, el diezmo no está en el Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. Bruto viejo, es que toda la Biblia es palabra de Dios. No le dije a usted, sino que a esos que dicen. Hermano, está entendiendo, hermano. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Para qué es la ley? Es la palabra de Dios. Ahí está el problema de los cristianos, ¿ve? Que entonces el que no cumple la palabra de Dios se le vuelve una religión. Y todo lo que hace son ritos tradicionales. Mueva sus manos para cumplirla. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde. ¿Sabe usted que una jota era como un acento en la ley? Como una tilde. Una jota era un acento, era un puntito como el que lleva la I. Una tilde es como un acento. Ni esa cosa pequeñita pasará de la palabra de Dios. Es decir, podemos dejar pasar o invalidar, que no me están entendiendo, hermano. O sea, nosotros, ningún ser humano puede atreverse a decir ni un pedacito, dijo Jesús, de lo que es la palabra de Dios, la puedes pasar por alto y decir, no, yo no. No, que eso no. ¿Cuánta gente ha oído usted que eso no? ¿Sí o no? Hasta que todo se haya cumplido. 19. De manera, lea bien, de manera, cualquiera que quebrante. ¿Me está entendiendo, hermano? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Qué sería un mandamiento muy pequeño? ¿Verdad que no encuentran un mandamiento muy pequeño? Muy pequeño. Y así enseñan los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, que los practique, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, los haga y los enseñe, este será llamado ¿cómo? Grande en el reino de los cielos. Y aquí está el verso, es uno de los versos más difíciles de la Biblia. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? ¿Qué dice? O sea que no va a ser salvo. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. La justicia de los fariseos y los escribas estaba basada en su autojusticia. Y todo lo que practicaban de la palabra de Dios, ellos lo practicaban por orgullo. Y no conectaban con Dios. Aquí está la enseñanza, ya nos vamos. Oiga, si lo que usted hace de la palabra de Dios y de su religión o de su relación con Dios no conecta con Dios y no conecta con la palabra y no practica los mandamientos de la palabra, no va a entrar, dice, al reino de Dios. O sea que si usted agarra
enseñanzas de hombres y las pone por encima de la palabra, dice el texto, no va a entrar al reino de Dios. Voy a la materia. Antes o todavía se practica, en los pueblos se practica la fiesta al santo patrono, ¿sí o no? Vamos, ayúdenme. ¿Han visto en la tele o de repente anduvieron ahí cargando al ídolo? No, ¿quién anduvo cargando el ídolo en el pueblo? Ninguno. El santo patrono de tal. Esa era la idolatría. Es una tradición en los pueblos. ¿Quién la enseñó? Una religión que pretende que eso es de Dios, ¿sí o no? Vamos, muevan sus manos. Ahora, las tradiciones modernas, y aquí viene, ya voy terminando, las tradiciones modernas invalidan la palabra de Dios, que son como mandamientos de hombres enseñados como que fueran de Dios, son los siguientes. Son cosas que los hombres han establecido. Jesús mencionó una: no honrar a los padres. Jesús la mencionó, ¿verdad? Entonces, la tradición no me deja cumplir el mandamiento. Ya no honro a los padres porque la tradición es no honrarlos, ¿sí o no? Gente que siente carga. Es carga darle a los padres, no a su mano. Pero si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, pregunto, si su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Le guste? Porque es un mandamiento, ¿sí o no? ¿Cuál es la tradición moderna? La tradición moderna es que ya no me congrego. O me congrego de vez en cuando. Esa es la tradición moderna. Que la gente del mundo dice, Dios está en todos lados, pastor. Aquí adoro a Dios a mi manera, como dijo aquel. ¿Dónde te congregas? No, ya no me congrego, pero en mi casa yo oro. ¿Qué es eso, hermano? Eso es una tradición, se volvió tradición moderna, invalidando el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuál es el espíritu que está detrás? Que a los cristianos les hace perder la bendición, ¿sí o no? Ya los cristianos, hermano, no se congregan creyendo Dios pueda hacer algo sobrenatural en su vida mientras está congregado ese día, sábado, domingo, lo que sea. La tradición moderna se volvió tradición no diezmar ni ofrendar. ¿Sí o no? ¿De qué hablan los mundanos? Y algunos cristianos. ¿Por qué se le volvió tradición a algunos cristianos? Bueno, si hoy en día es casi prohibido hablar de diezmos y ofrendas. Yo en esta iglesia ni siquiera he preparado un mensaje donde solo del diezmo. No lo he preparado. ¿Para qué? No a sus manos, se les volvió tradición, hermano. Es decir, ¿por qué se volvió tradición la tradición moderna? Porque los hombres
pusieron esas tradiciones por encima de la palabra, por encima del mandamiento. Hombres establecieron que no hay que diezmar ni ofrendar, y lo establecieron sobre el mandamiento. Es un mandamiento, hermanos. ¿Y los mandamientos qué? ¿Qué? Se abrogan, como dijo Jesús, se quebrantan, se invalidan. Ah, no, dígalo pues. Dígalo, hermano. Diga, ay pues, el año está terminando. Ya el pastor Víctor ya no va a predicar. Diga, ay, ¿cuál es el hombre que a usted le ha impedido y le ha establecido que no se congregue? ¿Cuál es el hombre que a usted le ha establecido que no diezme ni ofrende? ¿Cuál es el hombre que a usted le ha establecido que usted no honre a padre y a madre? ¿Cuál es el hombre que a usted le ha establecido que por encima del mandamiento usted no honre el matrimonio? Y diga, unión libre es mejor. El matrimonio solo es un papel. Pero eso es lo que dicen los mundanos. Pero eso es lo que están viviendo muchos cristianos. Se les volvió tradición. Lo que era relación con Dios se les volvió tradición. Se les volvió religión. ¿Por qué? Porque no practican la palabra de Dios. Porque hay cosas que las pusieron por encima. Hay cosas, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, que las pusieron por encima de la autoridad de la palabra. Los mandamientos de Dios, hermanos y hermanas, se cumplen. Como las órdenes en el ejército, no se cuestionan, se cumplen, ¿sí o no? ¿Y cuál es el problema de ese espíritu del anticristo que está detrás? Que le robó bendición al creyente. Le robó bendición al creyente porque honrar a padre y a madre tiene una promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Dice, honra a padre y a madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Ahí te robaron. Diezma y ofrenda para que se te abran las ventanas de los cielos y para que sea reprendido el devorador en tu vida y para que no seas estéril, sino productivo. Ahí pierde el creyente. Honra el matrimonio. Seas una familia de Dios y Dios lo pague todo. Dios se haga cargo de ti. Y el matrimonio, Dios se hace cargo de todo, porque Él hizo uno, porque buscaba familias para Él. Cuando uno se casa, es una familia para Dios. Dios dice, yo pago todo. El que no se casa, paga Él. Y siempre está la posibilidad del divorcio, porque no hay compromiso. Les mencioné 3, 4. Se volvieron tradiciones modernas. No honrar a los padres, no congregarse, no diezmar, no ofrendar, no casarse, y etcétera, etcétera. Ya la Biblia los cristianos no la leen. Orar es de vez en cuando. Pero no pasa nada, pastor. La tradición. Dijo Jesús, vuelva ahí a Mateo 15. Se cumplió en ellos, dice. Y se cumplió en ellos la profecía de Isaías, dijo Jesús. Y se cumple en los cristianos modernos la profecía de Isaías. Este pueblo de labios de honra, o sea, solo... pero su corazón. Entonces, ¿qué hacen las tradiciones modernas y las tradiciones viejas? ¿Qué hacen? Se alejan de Dios. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, dígalo, me acercan a Dios, dígalo.
me acercan a Dios, pero las tradiciones me alejan de Dios. Te engañan y te roban la bendición. ¿Quién es el hombre que te engañó? Ahí está sentado con usted, tóquele aquí la cabeza. Ahí está el problema, tiene que renovar la mente. Tiene que renovar la mente. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo va a renovar la mente? Lea la Biblia, y la Biblia se lee para obedecerla, para cumplirla. Mueva sus manos. Póngase de pie. Renovar la mente. Vamos a arrepentirnos ahorita. Salgan todos de sus sillas. Vamos a pedir perdón. El fariseo oraba, sí, ya.